Bueno, ingeniero, voy a explicar el primer ejercicio del laboratorio de programación de base de datos, el cual consiste en crear la base de datos, crear los esquemas, crear usuarios con autenticación y autorización. Así que voy a continuar. Los integrantes de este grupo somos Carla Janet Zelaya Granados y Edinson Juana García Jurado. Bien, el primer punto de este ejercicio es crear las tablas, que son la tabla cliente, transporte, pedido y ciudad. Bien, aquí está la base de datos transporte. La creé y creé las 4 tablas: la tabla ciudad, cliente, pedido y transporte. Bien, ya creadas las tablas, ahora procederemos a crear los esquemas, crear los siguientes esquemas. En este caso el esquema datos es datos, donde estarán la tabla cliente, ciudades, pedidos, donde estarán las tablas pedido y transporte. Bien, para crear los esquemas usamos create esquema y el nombre del esquema. En este caso, primero datos. Luego, para insertar las tablas que creamos en sus respectivos esquemas, editamos el esquema. Entonces le ponemos alter esquema, datos, el esquema datos, y transferimos los objetos cliente. Ahora la tabla cliente está almacenada en el esquema datos y de la misma manera transferimos la tabla ciudad. Bien, eso también lo haríamos con el esquema pedidos, y aquí está en el esquema pedido está la tabla pedidos, y en el esquema pedido también está la tabla transporte. Eso cubriría el punto número 2. Para el punto número 3 vamos a crear usuarios con diferentes permisos y autenticaciones. Primero, crearemos un usuario que tenga acceso a la base, al esquema datos, en el cual pueda seleccionar los datos, insertar datos, que pueda actualizar datos y eliminar datos, o sea, que haga como un administrador. También otro usuario que haga lo mismo en la tabla pedidos, pero que en el esquema pedidos, pero que solo pueda ver las tablas del esquema pedidos. Al igual, el primer usuario del esquema datos solo puede ver esas 2 tablas, pero también hay un tercer usuario, el cual solo tendrá acceso a una sola tabla, que es la tabla pedidos, y solo podrá hacer una acción, que es seleccionar, y nada más podrá ver esa tabla. Bien, primero creamos el usuario para el esquema datos. Bien, primero le creamos un login. Creamos un login que se llama laboratorio 3 administrador de datos, con su contraseña y con una base de datos por default, que será la que creamos, que es transporte. Así creamos los otros logins para el admin de pedidos y para el usuario pedidos. Bien, para usar la base de datos, primero usamos la base de datos para que nos aseguremos que cuando creemos los usuarios se creen en esa base de datos. Le damos usar. Yo ya estoy en esa base de datos, pero por si acaso, completado con éxito. Muy bien. Ahora procederemos a crear los usuarios. Primero creamos los usuarios con los respectivos permisos. Creamos el usuario admin datos para el login lab 3 admin datos, que es el primero que creamos. Es este. Seguido de eso, creamos el siguiente usuario para pedidos, para el esquema pedidos, que tendrá acceso a sus 2 bases, a sus 2 tablas, y el último usuario que tendrá acceso a nada más una tabla, que es el usuario user pedido. Bien, ahora, pero para crear el usuario, este usuario podemos ver que no tiene un esquema por default. Este tiene por default el esquema datos, y este es pedido. Este tiene acceso a las 2 tablas del esquema pedidos y a las 2 tablas del esquema datos, pero este no tiene, porque a este queremos darle acceso a nada más una tabla. Para eso le asignamos un permiso con el grant select, que significa que puede ver, y la única acción que puede hacer es seleccionar las tablas. Bien, la seleccionamos en el objeto pedido del esquema pedido al usuario user pedido, que es este mismo usuario, y ahora este usuario solo podrá ver esa única tabla, la tabla pedido del esquema pedidos. Bien, ahora asignaremos permisos a los otros usuarios, a esos 2, porque esos nada más tienen no tienen ningún tipo de permiso, no pueden ni siquiera ver las tablas. Para eso le damos a dar permiso, le damos permiso para que puedan ver y seleccionar las tablas. Le damos un grant select en el esquema datos para el usuario de administrador de datos,
con opciones grande, que significa que este puede dar también permisos a otros usuarios. De la misma forma, al mismo usuario le damos permiso de insertar en el esquema datos para el admin datos. Le damos lo mismo para actualizar datos y para borrar datos con delete. Solo cambiamos la consulta, delete, select y update. Bien. Hacemos lo mismo con los otros usuarios, excepto el usuario que ya solo tiene acceso para una tabla y lo único que puede hacer esa tabla es seleccionar. Bien, ahora iremos a ver esto. Iremos primero al primero, que será el esquema datos. Ahorita estoy logueado en la base de datos con mi usuario principal, que era el cual es el usuario main. Pero queremos loguearnos con el usuario datos, el cual solo tiene acceso al esquema datos. Nos vamos a admin, admin datos, que tenía contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Le damos conectar y nos conecta a esa base de datos. Bien. Podemos ver aquí que tengo 4 bases de datos con cada usuario. Este es para el admin de datos, para el de pedidos, para el que solo tiene acceso a una tabla y el usuario principal, que es el que tiene acceso a todo. Primero vamos con el de administrador de datos. Vamos a la base de datos que tienes y podemos ver que si intento acceder a otra base de datos me tirará un error. Bueno, voy a abrir esta. Me dirá que esta base de datos no es accesible porque solo le dimos acceso. Podemos venir aquí al primero, que es este. Podemos venir aquí, podemos ver que le dimos como default la base de datos transporte, así que es esta última, transporte. La abrimos y se abre exitosamente. Bien, ahora nos vamos a las tablas. Estoy en el usuario admin datos, así que este nada más debería tener acceso, como lo vimos aquí, a las tablas que están en el esquema datos. Veamos, y efectivamente nada más se muestran 2 tablas porque estamos logueados en este usuario. Bien, este usuario tiene los permisos de insertar, tiene todos los permisos de seleccionar, insertar, actualizar, borrar. Bien, podemos comprobarlo. Este es el usuario de administrar datos. Podemos ver que aquí está para la tabla cliente. Tenemos seleccionar. Vamos a ver los datos que están en la tabla cliente. Damos a seleccionar. Podemos ver que hay 2 registros. Efectivamente puede seleccionar con el admin datos. Podemos ver que esta consulta se abrió con el usuario admin datos. Podemos insertar, por ejemplo, inserto una canción que está, comprobemos si se insertó. Y ahí está el nuevo registro, Jefferson Adilson, tal. Bien, ahora actualizar. Vamos a actualizar. Le doy aquí. Una columna afectada significa que la consulta se ejecutó correctamente. Veamos si se actualizó. Y podemos ver que se actualizó. Ahora ya es de San Miguel Moncagua y no es de Massachusetts Boston como tenía en la consulta de insert. Aquí lo actualizamos a la dirección San Miguel Moncagua. Bien, ahora vamos a borrar este usuario, que es el que tiene el ID número 4. Le damos delete. Se borró correctamente. Le damos select. Y efectivamente todas las funcionan. Y de esta misma manera funcionan para la tabla ciudad. Me gustaría comprobarlo, pero ya veo que es exactamente lo mismo. Igual funciona para el otro login. Voy a cerrar esta consulta. Nos logueamos con el usuario pedidos. SQL Server. Le damos admin pedidos. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos conectar. Ahora ya estoy con el admin pedidos. Esta es la base de datos para el usuario admin datos y la segunda es para el admin pedidos. Vamos a database. Esperemos que cargue la pestaña. Bien, podemos ver que si intento abrir otra, esto es lo mismo. Por ejemplo, podría abrir cualquiera, pero da lo mismo. Nos vamos a la única que puede abrir, que es transporte. Vamos a las tablas y vamos a ver que de misma manera este usuario de admin pedidos nada más tiene acceso al esquema pedidos y a las tablas pedidos. Aquí están las 2 tablas que están en el esquema pedidos. Bien, ahora vamos a ejecutar
Bien, aquí estamos en el admin pedidos, seleccionamos, aquí tenemos la tabla transporte, podemos ver que se puede seleccionar desde la tabla transporte, le damos a seleccionar, tiene dos registros, que es Nissan y Honda. Bien, insertamos un tercer registro, le damos insertar, funciona correctamente la consulta, podemos ver que se agregó correctamente. Ahora actualizar, le damos actualizar, se actualizó correctamente y podemos ver que se ejecuta correctamente la consulta. Ahora vamos a eliminar un registro, le damos a eliminar, se elimina correctamente, vamos a seleccionar y se elimina correctamente. Ahora vamos al último registro, que sería al último usuario, que será user pedidos, que solo tiene acceso a una tabla nada más. Le damos conectar, voy a cerrar esta. Bien. Y este es el último, la tercera base de datos, que es esta que está logueada con el usuario user pedido. La abrimos, nos vamos a base de datos. Bueno, como decía, este solo tiene una tabla en el esquema pedidos. Podemos ver que nada más tiene acceso a esa tabla. Nos vamos a la consulta. Podemos ver que solo tiene acceso a la tabla pedido. Podemos hacer solo un select. Podemos ver que el select se ejecuta correctamente, solo tiene un registro. Pero, ¿qué pasa si intentamos correr otra consulta? Por ejemplo, un insert. Vamos a ejecutar y sale que el insert no tiene, el permiso fue denegado para el objeto pedido. Igual con el update, todos tienen acceso denegado. Y de esta manera se crean los usuarios con autenticación y autorización. Para hacer un respaldo utilizamos la palabra reservada backup database y el nombre de la base de datos, en este caso será transporte. Podemos comprobar que está la base de datos transporte y estas son las tablas que contiene. Bien, ahora con la palabra reservada todisk seleccionaremos la ruta donde se guardará nuestro respaldo. Utilizamos esta dirección porque los usuarios de SQL Server tienen permiso para editar, así que pueden crear archivos sin problemas. Ahora al final de la ruta colocaremos el nombre del archivo y su extensión, la cual debe ser pack, que es la extensión para archivos de respaldo. Ahora eliminamos la base de datos transporte y verificamos que se eliminó correctamente. Actualizamos y listo, se eliminó correctamente. Ahora con la palabra reservada restore database restauramos la base de datos con el nombre transporte-ver2 y con la palabra from disk elegiremos la ruta donde está nuestro respaldo. En este caso será la misma donde hicimos el backup anterior. Ejecutamos la consulta y listo, se restauró correctamente, lo comprobamos y ahí está la base de datos transporte ver2.